Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44. En aquel tiempo, Jesús, enseñando a la gente, decía: guardaos de los escribas, que gustan de pasearse con amplias vestiduras y ser saludados en las plazas, y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, que devoran los bienes de las viudas con pretexto de largas oraciones. Estos recibirán una sentencia más severa. Estando Jesús sentado frente al arca del tesoro, observaba cómo la gente echaba dinero, muchos ricos echaban en abundancia. Llegó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo: os digo de verdad que esa viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el tesoro. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía, todo su sustento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una mujer que entra al templo de Jerusalén y hace algo tan pequeño que casi nadie lo nota. Saca 2 moneditas del tamaño de lo que cuesta una sola ración de comida. Las deposita en el tesoro. Y se va. Sin que nadie le agradezca. Sin que nadie la aplauda. Sin que nadie sepa su nombre. Pero alguien la vio. Y lo que dijo sobre ella en ese momento va a resonar durante 2000 años. Ella dio más que todos. Señor, hoy queremos aprender a dar como esta viuda. No de lo que nos sobra sino de lo que somos. Enséñanos la diferencia entre el gesto religioso y la entrega real. Amén. Querida comunidad de Palabras del Alma. En el Evangelio de hoy, imaginemos la escena. Jesús está sentado frente al arca del tesoro en el templo de Jerusalén. Es uno de esos momentos en que simplemente observa. No está predicando. No está debatiendo con los fariseos. Está mirando. Y lo que ve es la escena más cotidiana imaginable. La gente que viene a hacer sus ofrendas al templo. Los ricos llegan primero. Son visibles. Sus contribuciones hacen ruido cuando caen en el arca metálica. Echan en abundancia. Quizás algunos miran de reojo para asegurarse de que otros los ven. El sistema funciona exactamente como funciona en cualquier sociedad. Los que tienen más visibilidad reciben más reconocimiento. Los que dan más en términos absolutos son los que más se notan. Y entonces llega ella. Una viuda. En la sociedad del siglo I, una viuda era la persona más vulnerable que existía. Sin marido que la protegiera económicamente. Sin los derechos que tenían los hombres. Dependiendo completamente de la misericordia de los demás para sobrevivir. Echa 2 monedillas. El texto nos da el detalle exacto. Un cuadrante. La moneda de menor valor que existía. Lo que costaba una pequeña ración de comida. Lo suficiente para no morirse de hambre ese día. Y Jesús llama a sus discípulos y les dice algo que los debe haber dejado desconcertados. Esta mujer ha echado más que todos. No en términos absolutos. En términos de lo que significó para ella. Porque todos los demás echaron de lo que les sobra. Ella echó todo lo que tenía. Esa distinción que hace Jesús es una de las más radicales de todo el Evangelio. Dios no mide lo que das. Mide lo que te queda. No el monto absoluto de tu ofrenda sino el porcentaje de ti mismo que hay en ella. No la cantidad sino la proporción. No lo que aparece en el estado de cuenta del templo sino lo que hay en el corazón de quien da. Eso cambia completamente la manera en que medimos la generosidad. El sistema del mundo mide la generosidad por lo que se da. Un millonario que dona 100.000 pesos es más generoso que un obrero que dona 100. Eso es lo que el mundo dice. Pero Jesús mira diferente. Mira lo que le queda al que da después de dar. Y lo que le quedó a esa viuda fue nada. Echó todo su sustento. Todo lo que tenía para comer ese día. Y aún así lo dio. ¿Por qué lo hizo? El Evangelio no nos lo dice. Y esa ausencia de explicación es significativa. No sabemos si lo hizo con alegría o con miedo. No sabemos si tenía esperanza de que Dios proveyera o si simplemente actuó desde una fe que ya no necesitaba calcular. No sabemos si lloraba o sonreía. Solo sabemos que lo hizo. Que entró,
que echó las 2 monedillas y que se fue. Sin hacer discurso. Sin esperar reconocimiento. Sin quedarse a ver si alguien la había notado. Y hay algo en esa simplicidad que es profundamente hermoso y profundamente desafiante. Porque la mayoría de nosotros damos con condiciones. Damos cuando nos nace. Damos cuando podemos. Damos cuando sabemos que alguien lo va a notar. Damos de lo que nos sobra, exactamente como dice el Evangelio, sin que eso realmente nos cueste nada. Y eso no es malo en sí mismo. Dar de lo que sobra es mejor que no dar. Pero el Evangelio de hoy nos invita a preguntarnos si alguna vez hemos dado como esta viuda. Pensemos por un momento no solo en el dinero. Porque la enseñanza de este Evangelio va mucho más allá de la ofrenda económica. Pensemos en el tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que diste tiempo no de lo que te sobraba sino de lo que necesitabas? Tiempo que te costó. Tiempo que implicó sacrificar algo que querías hacer o que tenías que hacer. Tiempo dado a alguien que no podía devolvértelo ni agradecértelo de ninguna manera equivalente. Pensemos en la energía. En la capacidad de estar presente para alguien en un momento en que tú mismo estás agotado. En la escucha real que se da cuando uno ya no tiene nada más para dar pero da de todas formas. En el abrazo que se ofrece cuando uno mismo necesita ser abrazado. Pensemos en la paciencia. En la tolerancia que se extiende cuando ya no queda paciencia. En el perdón que se da cuando todavía duele. En la amabilidad que se mantiene cuando sería mucho más fácil reaccionar con dureza. Todos esos son modos de dar como la viuda. De la sustancia. De lo que cuesta. De lo que deja un hueco después. Y según Jesús, ese tipo de dar es lo que Dios ve y lo que Dios valora por encima de cualquier contribución abundante que no nos cuesta nada. Aquí viene la frase del día, amada comunidad. Llévala contigo a este sábado. Dios no mide lo que das. Mide lo que te queda después de dar. Quiero también hablar de esos escribas que Jesús menciona al comienzo del pasaje, porque forman parte del mismo cuadro que la viuda aunque parezcan completamente opuestos. Los escribas que gustan de pasearse con amplias vestiduras, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros puestos. Que devoran los bienes de las viudas con pretexto de largas oraciones. Jesús los describe en el mismo pasaje que a la viuda no por casualidad. Porque son el contraste exacto. Los escribas dan para ser vistos. Dan de manera que el dar les produce ganancia social, reconocimiento, poder. Y no solo eso, sino que mientras hacen ese espectáculo de religiosidad, en la práctica devoran los bienes de las viudas. Exactamente de las personas como la que Jesús va a señalar como modelo de generosidad real. Hay algo devastadoramente irónico en ese contraste. Los que más aparentan dar son los que más toman de los que menos tienen. Es una denuncia que sigue siendo completamente vigente. No solo en las instituciones religiosas sino en cualquier ámbito donde el gesto generoso se usa para construir una imagen mientras en la práctica se actúa de manera completamente contraria. La religiosidad como performance. La caridad como marketing. La oración larga como cobertura para prácticas injustas. Jesús no tolera eso. Lo señala con una claridad que incomoda. Y lo pone en contraste directo con esa mujer anónima que no tiene ningún público, ninguna imagen que mantener, ninguna ventaja que ganar con su gesto. Solo fe. Solo entrega. Solo las 2 monedillas de todo lo que tiene. La acción para hoy es una pregunta que quiero que te lleves a este sábado y que respondas en la honestidad de tu corazón. ¿Hay algo en mi vida que estoy dando de lo que me sobra cuando podría darlo de lo que me cuesta? No para condenarte si la respuesta es sí, sino para identificar ese lugar donde todavía hay espacio para crecer en generosidad real. Y pedirle a Dios la gracia de dar, aunque sea una vez esta semana, de la manera en que dio la viuda. Señor, gracias por esa mujer sin nombre que entró al templo y echó todo su sustento sin que nadie lo pidiera. Gracias porque la viste cuando nadie más la veía. Gracias porque valoraste su gesto por encima de todas las contribuciones abundantes de los que daban de lo que les sobraba. Hoy queremos parecernos a ella. No en el drama de dar todo de una vez sino en la disposición del corazón. En la voluntad de dar de lo que cuesta, de lo que duele, de lo que deja un hueco. Danos la gracia de una generosidad que no calcule el retorno. Que no espere reconocimiento. Que no necesite ser vista para ser real.
Que sea simplemente el derramamiento de lo que somos hacia los que necesitan lo que tenemos. Que así sea. Amén. Antes de cerrar, déjame tu petición en los comentarios. Esta comunidad ora junta. Cada petición la leemos y la llevamos a Dios. No estás solo. Gracias por estar aquí en Palabras del Alma. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita. Que Dios te bendiga y te guarde este sábado. Hasta mañana. Quiero profundizar un poco más en la figura de esta viuda porque creo que hay dimensiones de su historia que el texto no nos cuenta explícitamente pero que vale la pena imaginar con el corazón para entender de verdad lo que está haciendo. Esta mujer sabe que solo tiene 2 monedillas. No es que las eche distraídamente sin darse cuenta de lo que son. Las tiene en la mano. Las mira. Y en ese momento tiene que tomar una decisión. Puede echarse una y quedarse con la otra para comer. O puede echarlas las 2. El texto nos dice que echó las 2. Las 2. Sin quedarse con nada de respaldo. Sin plan B. Sin red de seguridad. ¿Qué pasa en el interior de una persona que hace eso? ¿Qué clase de fe, o de desesperación, o de amor, lleva a alguien a ese gesto? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que fue una decisión consciente. Que tuvo la opción de quedarse con una y eligió no hacerlo. Que en ese momento algo en ella dijo, lo que tengo para Dios es todo lo que tengo. No la mitad. Todo. Hay una palabra que los teólogos usan para describir ese tipo de fe. Se llama abandono. No el abandono como rendición derrotada. El abandono como entrega confiada. Como decirle a Dios, yo no sé cómo voy a comer mañana después de dar esto hoy. Pero confío en que tú sabes. Y esa confianza vale más que las 2 monedillas que guardo para asegurarme. Es la misma fe de Abraham cuando sube al monte con Isaac sin entender por qué Dios le pide algo que parece contradecir todas sus promesas. La misma fe de María cuando dice hágase en mí según tu palabra sin saber todo lo que eso implicaría. La misma fe de los apóstoles cuando dejan las redes en la orilla y siguen a alguien que no les prometió seguridad sino presencia. La viuda del Evangelio de hoy es de esa misma familia. La familia de los que dan sin calcular porque han encontrado algo más valioso que la seguridad que querían guardar. Y hay algo más en este evangelio que quiero que notes. Jesús no interviene. No llama a la viuda. No le dice, bien hecho. No le hace ningún reconocimiento público que pudiera haberle dado cierto retorno por su gesto. Simplemente la observa. Y luego llama a sus discípulos y les habla de ella. Ella nunca se entera de que Jesús la vio. Nunca sabe que su gesto quedó registrado para siempre en el Evangelio que 2000 años después seguimos leyendo. Lo hizo en completo anonimato. Y precisamente por eso fue tan puro. Eso nos dice algo importante sobre la generosidad que Dios valora. No la que busca ser vista aunque sea por Dios, en el sentido de hacer el gesto esperando la recompensa divina. Sino la que fluye naturalmente de lo que uno es, sin calcular si alguien está mirando, sin esperar que nadie tome nota. La viuda no sabía que estaba siendo observada. No hizo las cosas diferente porque hubiera alguien importante mirando. Simplemente fue ella misma, con sus 2 monedillas y su corazón entero, y eso fue suficiente. San Agustín dijo una vez que el amor tiene pies que llevan al pobre, tiene ojos que ven la miseria, tiene oídos que escuchan el gemido. La viuda del Evangelio tenía ese amor. No el amor que proclama sino el amor que actúa. No el amor que habla de dar sino el amor que da. Sin palabras. Sin audiencia. Sin otra motivación que el corazón que no puede hacer otra cosa. Que hoy, en este sábado de junio, algo de ese amor sea también nuestro. Aunque sea en pequeño. Aunque sea en una sola decisión concreta de dar de lo que cuesta en lugar de dar de lo que sobra. Ese gesto, invisible para el mundo, es visible para Dios. Y según el Evangelio de hoy, es exactamente el tipo de gesto que Jesús señala a sus discípulos y dice, miren, aprendan. Eso es lo que importa. Volvamos también a ese contraste que Jesús establece entre los escribas y la viuda, porque creo que va más allá de una crítica religiosa y toca algo muy universal sobre la manera en que los seres humanos usamos la generosidad. Los escribas del Evangelio de hoy no son malos en el sentido de que conscientemente planeen hacer el mal. Son personas que han aprendido a usar los gestos de piedad como moneda social. Que han descubierto que la religiosidad visible produce beneficios tangibles,
respeto, poder, posición. Y que poco a poco, sin que quizás se hayan dado cuenta del todo, la religiosidad exterior se fue convirtiendo en un fin en sí mismo mientras la realidad que debería animar esa religiosidad, el amor a Dios y al prójimo, se fue vaciando por dentro. Es una trampa en la que es fácil caer. No solo para los líderes religiosos. Para cualquier persona que ha aprendido que ciertos gestos de generosidad producen ciertos retornos sociales. El que dona para que aparezca su nombre en la placa. El que ayuda porque quiere ser visto como alguien que ayuda. El que sirve en la comunidad pero que en su casa trata a su familia con indiferencia. El que hace grandes discursos sobre la justicia y la compasión y en la práctica cotidiana es el primero en buscar su ventaja a costa del otro. Jesús no tolera esa brecha entre el gesto exterior y la realidad interior. Y la manera en que la denuncia en este pasaje es especialmente poderosa porque no lo hace con un argumento abstracto sino con una imagen concreta. Ahí están los escribas con sus vestiduras amplias echando en abundancia. Y ahí está la viuda con sus 2 monedillas que nadie nota. La verdad de quien da de verdad no está en el espectáculo. Está en el interior de cada uno. Y la pregunta que eso nos deja a cada uno de nosotros es incómoda pero necesaria. ¿Cuánto de lo que doy es para ser visto? ¿Cuánto de mi generosidad depende del reconocimiento que anticipo recibir? ¿Hay una brecha entre lo que proyecto hacia afuera y lo que soy realmente en la privacidad de mi vida cotidiana? No te pido que te condenes con esas preguntas. Te pido que las uses como brújula. Como el Evangelio de hoy las usa, no para condenar a los escribas sino para invitarnos a todos a apuntar hacia algo más real, más limpio, más parecido a esas 2 monedillas que nadie aplaudió pero que Jesús vio y valoró por encima de todo lo demás. Hoy es sábado. Un día que en muchas tradiciones está marcado por el descanso y la reflexión. Un día para bajar un poco el ritmo y preguntarse cómo ha ido la semana. Y quizás el mejor examen de conciencia que puedes hacer este sábado es simplemente preguntarte, ¿di esta semana algo de lo que me cuesta? ¿Hubo un momento en que elegí dar de lo que necesitaba en lugar de dar de lo que sobraba? ¿Hay alguien en mi vida a quien le di tiempo, energía, paciencia o amor de la manera en que la viuda dio sus monedillas? Si la respuesta es sí, da gracias. Si la respuesta es no, no te condenes. Solo toma nota. Y en esta semana que empieza mañana, busca ese momento. Identifica esa persona, esa situación, esa oportunidad. Y cuando llegue, echa las 2 monedillas. No las guardes para otro momento. Porque Jesús está sentado frente al arca del tesoro, observando. Y lo que ve en ti cuando das de lo que cuesta, es exactamente lo que vio en esa viuda. Y es suficiente. Es más que suficiente. Haz silencio un momento antes de cerrar. Y piensa en esa viuda. En esas 2 monedillas que nadie aplaudió. En Jesús que la vio cuando nadie más la veía. Y lleva contigo esta certeza a tu sábado y a tu domingo. Lo que das de verdad, lo que nace del corazón, lo que cuesta algo, eso Dios lo ve. Siempre lo ve. Aunque nadie más lo sepa. Aunque nadie te lo agradezca. Aunque no aparezca en ningún registro humano. Está en el registro más importante que existe. Y según el Evangelio de hoy, vale más que todo lo que los ricos echaron en abundancia. Vale todo.